María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 20 de febrero, San Francisco y Santa Jacinta Marto. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en el Cova de Iria, en Aljustrel, pequeño pueblo situado a unos 800 metros de Fátima, Portugal. Nacieron los pastorcitos que vieron a la Virgen María. Francisco y Jacinta, hijos de Manuel Pedro Marto y de Olimpia de Jesús Marto. También nació allí la mayor de las videntes, Lucía dos Santos, quien murió el 13 de febrero del año 2005. Francisco nació el día 11 de junio de 1908. Jacinta nació el día 11 de marzo de 1910. Desde muy temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y, por tanto, preferían la compañía de Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos, cuidando de las ovejas y rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen en el Cova del Iria. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas, que llegaron a tener una sola aspiración: rezar y sufrir, de acuerdo con la petición de la Virgen María. Si fue extraordinaria la medida de la benevolencia divina para con ellos, extraordinario fue también la manera como ellos quisieron corresponder a la gracia divina. Los niños no se limitaron únicamente a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un anuncio, más con sus obras que con sus palabras. Durante las apariciones soportaron con espíritu inalterable y con admirable fortaleza las calumnias, las malas interpretaciones, las injurias, las persecuciones y hasta algunos días de prisión. Durante aquel momento tan angustioso en que fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno si no declaraban falsas las apariciones, Francisco se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen, infundiendo este valor a su prima y a su hermana. ¿Cuántas veces les amenazaron con la muerte? Ellos respondían: si nos matan, no importa, vamos al cielo. Por su parte, cuando a Jacinta se la llevaron supuestamente para matarla, con espíritu de mártir, les indicó a sus compañeros: no se preocupen, no les diré nada, prefiero morir antes que esto. Vida de San Francisco. Francisco era de carácter dócil y condescendiente. Le gustaba pasar el tiempo ayudando al necesitado. Todos lo reconocían como un muchacho sincero, justo, obediente y diligente. Las palabras del ángel en su tercera aparición, «Consolad a vuestro Dios», hicieron profunda impresión en el alma del pequeño pastorcito. Él deseaba consolar a nuestro Señor y a la Virgen que le había aparecido estaban tristes. En su enfermedad, Francisco confió a su prima: «¿Nuestro Señor aún estará triste? Tengo tanta pena de que Él esté así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo». En la víspera de su muerte, se confesó y comulgó con los más santos sentimientos. Después de 5 meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, primer viernes a las 10 a.m., murió santamente el Consolador de Jesús. Santa Jacinta. Jacinta era de clara inteligencia, ligera y alegre. Siempre estaba corriendo, saltando, bailando. Vivía apasionada por el ideal de convertir pecadores a fin de arrebatarlos del suplicio del infierno, cuya pavorosa visión tanto le impresionó. Una vez exclamó: «Qué pena tengo de los pecadores. Si yo pudiera mostrarles el infierno».
Murió santamente el 20 de febrero de 1920. Su cuerpo reposa, junto con el de San Francisco, en el crucero de la Basílica en Fátima. Jacinta y Francisco siguieron su vida normal después de las apariciones. Lucía empezó a ir a la escuela tal como la Virgen se lo había pedido, y Jacinta y Francisco iban también para acompañarla. Cuando llegaban al colegio, pasaban primero a la iglesia para saludar al Señor. Mas, cuando era tiempo de empezar las clases, Francisco, conociendo de que no habría de vivir mucho en la tierra, le decía a Lucía: «Vayan ustedes al colegio, yo me quedaré aquí con Jesús escondido. ¿Qué provecho me hará aprender a leer si pronto estaré en el cielo?» Dicho esto, Francisco se iba tan cerca como era posible al tabernáculo. Cuando Lucía y Jacinta regresaban por la tarde, encontraban a Francisco en el mismo lugar, en profunda oración y adoración. De los tres niños, Francisco era el contemplativo, y fue, tal vez, el que más se distinguió en su amor reparador a Jesús en la Eucaristía. Después de la comunión recibida de manos del ángel, decía: «Yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo era». En su vida se resalta la verdadera y apropiada devoción católica a los ángeles, a los santos y a María Santísima. Él quedó asombrado por la belleza y la bondad del ángel y de la Madre de Dios. Pero él no se quedó allí. Ello lo llevó a encontrarse con Jesús. Francisco quería, ante todo, consolar a Dios, tan ofendido por los pecados de la humanidad. Durante las apariciones, era esto lo que impresionó al joven. Más que nada, Francisco quería ofrecer su vida para aliviar al Señor, quien él había visto tan triste, tan ofendido. Incluso sus ansias de ir al cielo fueron motivadas únicamente por el deseo de poder mejor consolar a Dios, con firme propósito de hacer aquello que agradase a Dios. Evitaba cualquier especie de pecado y con 7 años de edad comenzó a aproximarse frecuentemente al sacramento de la penitencia. Una vez Lucía le preguntó: «Francisco, ¿qué prefieres más, consolar al Señor o convertir a los pecadores?» Y él respondió: «Yo prefiero consolar al Señor. ¿No vistes qué triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor, que está ya muy ofendido? A mí me gustaría consolar al Señor y después convertir a los pecadores para que ellos no ofendan más al Señor». Y siguió: «Pronto estaré en el cielo, y cuando llegue voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora». A través de la gracia que había recibido y con la ayuda de la Virgen, Jacinta, tan ferviente en su amor a Dios y su deseo de las almas, fue consumida por una sed insaciable de salvar a las pobres almas en peligro del infierno. La gloria de Dios, la salvación de las almas, la importancia del Papa y de los sacerdotes, la necesidad y el amor por los sacramentos, todo esto era primer orden de su vida. Ella vivió el mensaje de Fátima para la salvación de las almas alrededor del mundo, demostrando un gran espíritu misionero. Jacinta tenía una devoción muy profunda que la llevó a estar muy cerca del corazón inmaculado de María. Este amor la dirigía siempre y de una manera profunda al Sagrado Corazón de Jesús. Jacinta asistía a la Santa Misa diariamente y tenía un gran deseo de recibir a Jesús en la Santa Comunión en reparación por los pobres pecadores. Nada la atraía más que el pasar tiempo en la presencia real de Jesús Eucarístico. Decía con frecuencia: «Cuánto amo estar aquí. Es tanto lo que le tengo que decir a Jesús». Con un celo inmenso, Jacinta se separaba de las cosas del mundo para dar toda la atención a las cosas del cielo. Buscaba el silencio y la soledad para darse a la contemplación. «Cuánto amo a nuestro Señor», decía Jacinta a Lucía. «A veces siento que tengo fuego en el corazón, pero que no me quema». Desde la primera aparición, los niños buscaban cómo multiplicar sus mortificaciones. No se cansaban de buscar nuevas maneras de ofrecer sacrificios
por los pecadores. Un día, poco después de la cuarta aparición, mientras que caminaban, Jacinta encontró una cuerda y propuso el ceñir la cuerda en la cintura como sacrificio. Estando de acuerdo, cortaron la cuerda en 3 pedazos y se la ataron en la cintura sobre la carne. Lucía cuenta después que este fue un sacrificio que los hacía sufrir terriblemente, tanto así que Jacinta apenas podía contener las lágrimas. Pero si se hablaba de quitársela, respondía enseguida que de ninguna manera, pues esto servía para la conversión de muchos pecadores. Al principio llevaba la cuerda de día y de noche, pero en una aparición la Virgen les dijo: «Nuestro Señor está muy contento de vuestros sacrificios, pero no quiere que duermas con la cuerda. Llévala solamente durante el día». Ellos obedecieron y con mayor fervor perseveraron en esta dura penitencia, pues sabían que agradaban a Dios y a la Virgen. Francisco y Jacinta llevaron la cuerda hasta la última enfermedad, durante la cual aparecía manchada en sangre. Jacinta sentía además una gran necesidad de ofrecer sacrificios por el Santo Padre. A ella se le había concedido ver en una visión los sufrimientos tan duros del Sumo Pontífice. Ella cuenta: «Yo lo he visto en una casa muy grande, arrodillado, con el rostro entre las manos, y lloraba. Afuera había mucha gente, algunos tiraban piedras, otros decían imprecaciones y palabrotas. En otra ocasión, mientras que en la cueva del monte rezaban la oración del ángel, Jacinta se levantó precipitadamente y llamó a su prima: «Mira, ¿no ves muchos caminos, senderos y campos llenos de gente que llora de hambre y no tiene nada que comer? Y el Santo Padre en una iglesia al lado del corazón de María rezando». Desde estos acontecimientos, los niños llevaban en sus corazones al Santo Padre y rezaban constantemente por él. Incluso tomaron la costumbre de ofrecer 3 Aves Marías por él después de cada rosario que rezaban. La Virgen María no dejaba de escuchar las fervientes súplicas de estos niños, respondiéndoles a menudo de manera visiblemente. Tanto Francisco como Jacinta fueron testigos de hechos extraordinarios. En un pueblo vecino, a una familia le había caído la desgracia del arresto de un hijo, por una denuncia que le llevaría a la cárcel si no demostrase su inocencia. Sus padres, afligidos, mandaron a Teresa, la hermana mayor de Lucía, para que le suplicara a los niños que le obtuvieran de la Virgen la liberación de su hijo. Lucía, al ir a la escuela, contó a sus primos lo sucedido. Dijo Francisco: «Vosotras vais a la escuela y yo me quedaré aquí con Jesús para pedirle esta gracia». En la tarde, Francisco le dice a Lucía: «Puedes decirle a Teresa que haga saber que dentro de pocos días el muchacho estará en casa». En efecto, el 13 del mes siguiente, el joven se encontraba de nuevo en casa. En otra ocasión, había una familia cuyo hijo había desaparecido como pródigo, sin que nadie tuviera noticias de él. Su madre le rogó a Jacinta que lo recomendara a la Virgen. Algunos días después, el joven regresó a casa, pidió perdón a sus padres y les contó su trágica aventura. Después de haber gastado cuanto había robado, había sido arrestado y metido en la cárcel. Logró evadirse y huyó a unos bosques desconocidos, y poco después se halló completamente perdido. No sabiendo a qué punto dirigirse, llorando se arrodilló y rezó. Vio entonces a Jacinta, que le tomó de una mano y le condujo hasta un camino donde lo dejó, indicándole que lo siguiese. De esta forma el joven pudo llegar a su casa. Cuando después interrogaron a Jacinta si realmente había ido a encontrarse con el joven, repuso que no, pero que sí había rogado mucho a la Virgen por él. Ciertamente que los prodigiosos acontecimientos de los que estos niños fueron protagonistas hicieron que todo el mundo se volvieran hacia ellos, pero ellos se mantenían sencillos y humildes. Cuando más buscados eran por la gente,
tanto más procuraban ocultarse. Un día se dirigieron tranquilamente hacia la carretera. Vieron que se paraba un gran auto delante de ellos con un grupo de señoras y señores elegantemente vestidos. «Mira, vendrán a visitarnos», empezó Francisco. «¿Nos vamos?», preguntó Francisca. «Imposible sin que lo noten», responde Lucía. «Sigamos andando y veréis cómo no nos conocen». Pero los visitadores los paran. «¿Sois de Aljustrel?». «Sí, señores», responde Lucía. «¿Conocéis a los 3 pastorcitos a los cuales se les apareció la Virgen?». «Sí los conocemos». «¿Sabráis decirnos dónde viven?». «Tomen ustedes este camino y allí abajo tuerzan a la izquierda», les contesta Lucía, describiéndole sus casas. Los visitadores marcharon, dándole las gracias, y ellos contentos corrieron a esconderse. Ciertamente, Francisco y Jacinta fueron muy dóciles a los preceptos del Señor y a las palabras de la Santísima Virgen María. Progresaron constantemente en el camino de la santidad y en breve tiempo alcanzaron una gran y sólida perfección cristiana. Al saber por la Virgen María que sus vidas iban a ser breves, pasaban los días en ardiente expectativa de entrar en el cielo. Y de hecho, su espera no se prolongó. El 23 de diciembre de 1918, Francisco y Jacinta cayeron gravemente enfermos por la terrible epidemia de bronconeumonía. Pero a pesar de que se encontraban enfermos, no disminuyeron en nada el fervor de hacer sacrificios. Hacia el final de febrero de 1919, Francisco desmejoró visiblemente y del lecho en que se vio postrado no volvió a levantarse. Sufrió con íntima alegría su enfermedad y sus grandísimos dolores en sacrificio a Dios. Como Lucía le preguntaba si sufría, respondía: «Bastante, pero no importa. Sufro para consolar a nuestro Señor y en breve iré al cielo». El 2 de abril su estado era tal que se creyó conveniente llamar al párroco. No había hecho todavía la primera comunión y temía no poder recibir al Señor antes de morir. Habiéndose confesado en la tarde, quiso guardar ayuno hasta recibir la comunión. El día siguiente recibió la comunión con gran lucidez de espíritu y piedad, y apenas hubo salido del sacerdote cuando preguntó a su madre si no podía recibir al Señor nuevamente. Después de esto, pidió perdón a todos por cualquier disgusto que les hubiese ocasionado. A Lucía y a Jacinta les añadió: «Ya me voy al paraíso, pues desde allí pediré mucho a Jesús y a la Virgen para que os lleve también pronto allá arriba». Al día siguiente, el 4 de abril, con una sonrisa angelical, sin agonía, sin gemido, expiró dulcemente. No tenía aún 11 años. Jacinta sufrió mucho por la muerte de su hermano. Poco después de esto, como resultado de la bronconeumonía, se le declaró una pleurencia purulenta, acompañada por otras complicaciones. Un día le declara a Lucía: «La Virgen ha venido a verme y me preguntó si quería seguir convirtiendo pecadores». Respondí que sí, y ella añadió que iré pronto a un hospital y que sufriré mucho, pero que lo padezca por la conversión de los pecadores en reparación de las ofensas cometidas contra su corazón y por amor a Jesús. Dijo que mamá me acompañará, pero que luego me quedaré sola, y así fue. Por orden del médico fue llevada al hospital de Vilanova, donde fue sometida a un tratamiento por 2 meses. Al regresar a casa, volvió como había partido, pero con una gran llaga en el pecho que necesitaba ser medicada diariamente. Mas, por falta de higiene, le sobrevino a la llaga una infección progresiva que le resultó a Jacinta un tormento. Era un martirio continuo, que sufría siempre sin que dejarse. Intentaba ocultar todos estos sufrimientos a los ojos de su madre para no hacerla padecer más, y aún le consolaba diciéndole que estaba muy bien. Durante su enfermedad confió a su prima: «Sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desgraviar al corazón inmaculado de María». En enero de 1920, el doctor especialista
le insiste a la mamá de Jacinta a que la llevase al hospital de Lisboa para atenderla. Esta partida fue desgarradora para Jacinta, sobre todo el tener que separarse de Lucía. Al despedirse de Lucía, le hace estas recomendaciones. Ya falta poco para irme al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón, que Dios la confía a ella. Si yo pudiese meter en el corazón de toda la gente la luz que tengo aquí dentro, en el pecho, que me está abrazando y me hace gustar todo el corazón de Jesús y del corazón de María. Su mamá pudo acompañarla al hospital, pero después de varios días tuvo que regresar a casa y Jacinta se quedó sola. Fue admitida en el hospital el 10 de febrero que tuvo lugar la operación. Le quitaron 2 costillas del lado izquierdo, donde quedó una llaga ancha como una mano. Los dolores eran espantosos, sobre todo en el momento de la cura, pero la paciencia de Jacinta fue la de una mártir. Sus únicas palabras era para llamar a la Virgen y para ofrecer sus dolores por la conversión de los pecadores. 3 días antes de morir, le dice a la enfermera: «La Santísima Virgen se me ha aparecido asegurándome que pronto vendré a buscarme, y desde aquel momento se me ha quitado los dolores». El 20 de febrero de 1920, hacia las 6 de la tarde, ella declaró que se encontraba mal y pidió los últimos sacramentos. Esa noche hizo su última confesión y rogó que le llevaran pronto al viático, porque moriría muy pronto. El sacerdote no vio la urgencia y prometió llevársela al día siguiente, pero poco después murió. Tenía 10 años. Tanto Jacinta como Francisco fueron trasladados al santuario de Fátima. Los milagros que fueron parte de sus vidas también lo fueron de su muerte. Cuando abrieron el sepulcro de Francisco, encontraron que el rosario que le llevaban colocado en el pecho estaba enredado entre los dedos de sus manos, y a Jacinta, cuando 15 años después de su muerte la iban a trasladar hacia el santuario, encontraron que su cuerpo estaba incorrupto. El 18 de abril de 1989, el Santo Padre San Juan Pablo II declaró a Francisca y a Jacinto venerables. El 13 de mayo del año 2000, el Santo Padre San Juan Pablo II los declaró beatos en su visita a Fátima, siendo los primeros niños no mártires, y el 13 de mayo del año 2017, el Papa Francisco los canonizó. Su fiesta es el 20 de febrero.